quiero que pensemos por un momento en alguna situación en la cual hayas vivido, hayas presenciado, que hayas sentido una fuerte impotencia por la injusticia que se estaba realizando. ¿Has tenido algún momento en el cual te vence ahora, a los niños ahora lo uso para todos los ejemplos porque son todos los ejemplos que se me vienen rápido, ¿no? Pero ahora también estamos en ese momento donde Mati se está frustrando mucho con su hermano en algunas situaciones y en su contención justamente de no hacerle daño, aparte justo vamos a una historia media complicada entre hermanos, pero cuando se contiene se pone así todo tenso, así lo ves que se le saltan ahí las venitas, así se le endurecen los dedos y hace así, ¿no? Y ahí está intentando dominarse, pero también este sentido cuando el hermano le hace algo, cuando él siente, no siempre tiene la razón, pero cuando él siente que está presenciando una situación injusta, tiene ese sentir adentro de él, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando grandes controlamos eso, a veces no, reaccionamos de diferentes maneras, pero todos nosotros, si hemos estado vivos por más de 5 minutos, hemos presenciado o hemos sufrido situaciones que nos resultan tremendamente injustas y que nos llenan de ira, de enojo por la injusticia que se está presenciando. Y eso a veces nos lleva a nosotros querer hacer algo al respecto. Eso a veces nos lleva a nosotros querer hacer lo que le llamamos la justicia por mano propia. A veces simplemente nos desespera el por qué no hay alguien que esté haciendo algo al respecto por esto. Y a veces nos lleva también a enojarnos con nosotros mismos, a enojarnos con otros, a enojarnos con Dios porque Él no hace algo en ese momento. Y qué terrible es cuando nosotros vemos que esta situación de injusticia muchas veces llevan a situaciones incluso donde hay muerte, ¿no? Quizá algunos de nosotros hemos tenido en nuestra historia, en nuestra familia, con familiares, con amigos, alguien que haya sido víctima de algún asesinato. Quizá hemos acompañado sentires, incluso cuando conocemos de situaciones lejanas, donde a veces hay movilización, donde se pide, se lucha, se reclama por justicia. Son movilizaciones a veces donde se le reclama al Estado que haga algo al respecto, o a veces donde se sabe que nadie necesariamente va a poder hacer algo al respecto, pero es una forma de expresar esa frustración que hay frente a la injusticia. Y eso es algo natural que está en nuestro corazón, porque Dios ha puesto en nosotros este sentir, de esta brújula por la justicia. Ahora, cuando comprobamos que esta brújula a veces está afectada por el pecado, es cuando somos nosotros quienes provocamos situaciones injustas. Somos nosotros quienes actuamos injustamente contra otros y no nos gusta recibir las consecuencias de ese pecado. Y ahí pedimos nosotros por misericordia, ahí pedimos nosotros por una justicia retrasada, ahí pedimos que otros consideren nuestras razones de haber actuado de esa manera. Y hay de todo un poco en este pasaje, pero oremos un momento para que también el Señor, a través de otras de estas historias en Génesis que quizás a veces hemos escuchado hasta el cansancio, lo hemos escuchado como sus formas más breves, que podamos también entender todo lo que hay detrás. Padre Celestial, te pedimos que obres ahora en nosotros a través de tu palabra y que también la levantes como un espejo, Señor, para que podamos vernos a nosotros mismos, que también aquietes, Señor, nuestras mentes de toda también distracción, de todo pensamiento, que quizás nos vayamos por ahí, que podamos verte, Señor, y agradarte en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leemos ahí en el capítulo 4, dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he traído a un varón. Tiempo después dio a luz a su hermano, al hermano de Caín, y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó la de Abel aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído.
¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha entregado de la tierra que se ha entregado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande como para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces acá tenemos de vuelta un relato de 2 hermanos, de la primera descendencia de Adán y Eva, aquellos que habían rechazado a Dios, aquellos que habían sido, no le habían creído a la bondad de Dios y de sus promesas, de la promesa de quédense en mi presencia, de sigan mi plan, de yo conozco lo que es la manera sabia de vivir, yo les proveo todo lo que ustedes necesitan, lo rechazaron. Y ese rechazo trajo sus consecuencias, ser expulsado de la presencia de Dios, pero aún así recordamos que su vergüenza fue cubierta. Y aún así, si bien salieron del huerto del Edén, aún así ellos tenían esta posibilidad de seguir, de tener acercamientos a Dios. Y lo vemos porque sus hijos, al crecer, luego también conocían al Señor y le iban a ofrecer sacrificios, le iban a ofrecer ofrendas a Dios para seguir en contacto con Él, para seguir en comunión con Él. Pero vemos esta situación en la cual lo que sucede es que el pecado aparece de vuelta a amenazar a Caín. ¿Y cómo vemos esto? Vemos en esta situación donde los dos se presentan delante del Señor a traer una ofrenda. Y cada uno nos aclara, cada uno se dedicó a 2 tipos de oficio, 2 tipos de trabajo diferentes. Uno cultivaba la tierra y el otro se había vuelto en pastor. Y acá esta es una de esas grandes preguntas. Cuando uno a veces se encuentra con este pasaje por primera vez o una de esas preguntas que siempre surgen, uno dice, bueno, pero ¿por qué dice acá? ¿Qué es lo que pasa de que acepta la ofrenda de uno y de la otra la rechaza? ¿Qué había pasado si todavía no vemos nada necesariamente malo de Caín? ¿Qué había pasado acá? Bueno, yo creo que podemos pensar en 3 razones principales, 3 razones posibles por las cuales nos dice que los dos se presentaron con una ofrenda, pero una ofrenda fue aceptada y la otra fue rechazada. Lo primero es muy interesante, es importante destacar que cuando vemos esa descripción, a nosotros nos llama la atención que rechazó la ofrenda, pero no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que en primera instancia dice, aceptó a Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda. El énfasis del texto, quien aparece primero, no es la ofrenda, sino es la persona. Entonces, esto también es importante para poder verlo. Y después la palabra de Dios también nos da un poco de luz en por qué puede ser esto. Entonces, en Hebreos capítulo 11, ¿ahí se acuerdan en Hebreos 11 cuál es el tema de ese capítulo? Muy conocido. La fe. La fe, ¿no? Y muchas veces no usa esa palabra la Biblia, porque se le conoce como la galería de la fe, la galería de los hombres de fe. Es como esa especie de museo donde vamos caminando y vamos viendo un montón de ejemplos de grandes hombres de fe. Y entonces cuando llega el momento en el versículo 4 de Hebreos 11 dice, aclara que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín.
Entonces, ¿qué es lo que nos aclara acá Hebreos 11 que diferenció a Abel y a su ofrenda? La fe. La fe. Entonces, vemos que la ofrenda de Abel fue ofrecida con fe. Y no nos dice necesariamente cómo había sido ofrecida la otra ofrenda, pero también lo que nos termina aclarando la Escritura es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá hay una conexión muy grande cuando vemos que por la fe fue que pudo ofrecer a Abel una ofrenda agradable y esa ofrenda pudo ser recibida, pero la de Caín no fue recibida. O sea, quizá su ofrenda fue hecha de una manera monótona, fue de una manera por obligación, fue por quizá una costumbre que ya tenían, quizá fue por una instrucción de sus padres, pero no fue algo que fue hecho realmente con un corazón sincero, con un corazón de fe. Y esto también es importante porque nosotros podríamos pensar que necesariamente hay algo especial o particular en la ofrenda de Abel, pero lo principal que nos aclara la Escritura es que nosotros somos recibidos de parte de Dios por medio de la fe. Y la fe es este acercamiento a Dios en el cual no hay nada que vos y yo nosotros podamos hacer, donde ya el énfasis no está en la ofrenda, sino que está en el corazón y la postura del corazón que nosotros tenemos. Ahora, sí, y acá esto me permito leer entre líneas, sí creo que, si bien el énfasis está en la fe y en la actitud del corazón de cada uno al acercarse a Dios, hay algo que tiene que ver con la ofrenda en particular. Hay dos cosas. Nosotros vimos ya en el capítulo 1 que cómo es cubierta la vergüenza de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Con pieles. Y vemos que eso ya nos da una conexión bien directa de que Dios cubre la vergüenza a través del sacrificio. De que no se cubre la vergüenza sin una vida. También ya apuntando lo que era la necesidad de sacrificios para eso. Entonces, por un lado podemos decir, bueno, pero el oficio de Caín era cultivar la tierra. El oficio de Abel era ser pastor de animales. Bueno, cada uno trajo de lo que tenía. Y eso de vuelta, el texto no está diciendo que eso estaba mal. Pero sí hay un énfasis de que nos dice, ahí en el versículo 3, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos, lo estoy leyendo en la NTV, ¿no? Algunos de los cultivos como ofrenda al Señor. Acá en la Nueva Biblia de las Américas dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Bien. Trajo una ofrenda, excelente. ¿Cómo describe lo que trajo Abel? Dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Acá estoy como en dos versiones porque está bueno a veces verlo como expresado de diferentes maneras, como está el texto original, ¿no? Dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran de las primeras crías de su rebaño. Vemos que hay un énfasis, más allá de si eran frutos de la tierra o si era un cordero que tenía que ser sacrificado. ¿Cuál es la diferencia? Acá vemos la actitud del corazón. Vemos que uno trajo algo y otro realmente buscó traer de lo mejor de sí. Y de vuelta, yo creo que el énfasis, por eso Hebreos nos lo aclara, esto de traer lo mejor no es una cuestión esto es una obra de la fe. Nosotros no le traemos lo mejor a Dios porque de nuestro mejor lo vamos a lograr impresionar. Nosotros no le traemos lo mejor a Dios porque con lo mejor vamos a lograr entonces nosotros ganarnos un lugar delante de Él o poder justificarnos a nosotros mismos. Es un corazón lleno de fe que se acerca a Dios en humildad, que se acerca a Dios creyendo en Él, que nos lleva a nosotros, que nos mueve a nosotros a traerle lo mejor. Es un corazón lleno de fe, de agradecimiento, de reconocimiento de quién Dios es, que nos lleva a una verdadera adoración. La adoración es una respuesta de quién Dios es y lo que ha hecho. Y si nosotros realmente entendemos quién Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra ofrenda a Él va a ser la mejor. Entonces, de vuelta, cuando nosotros vemos cómo podemos leer entre líneas en este pasaje y ver lo que nos está diciendo de uno y de otro, vemos que hay una gran diferencia. Ahora, dice este pasaje, pero estas son preguntas de vuelta importantes
y que espero que también nos ayuden a nosotros a ver cómo acercarnos a estas historias y cómo repensar muchas de estas historias que a veces las leemos por arriba o las escuchamos por arriba. Dice Dios, dice la Biblia que Dios estaba enojado con Caín por la ofrenda que trajo. No, dice que aceptó una y la otra no la aceptó, o que una la miró con agrado y la otra no. Dice Dios que, dice la palabra de Dios, que Dios iba a castigar a Caín por la ofrenda que trajo. En absoluto. Entonces acá yo creo que viene un tercer motivo de por qué Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. Y tiene que ver con que este rechazo de Dios a la ofrenda es una advertencia, sirve como un momento de lección para que Caín pueda aprender algo y llegar y luego venir a acercarse con un corazón correcto delante de Dios. Acá vemos cuál es la conversación que tiene con él. Vemos que su ofrenda no es aceptada, no es mirada con agrado, y su corazón va en una peor dirección. Tenía un corazón neutro, de obediencia, de acatar órdenes o costumbres o lo que sea que tenían que hacer, pero no lleno de fe. Y frente a esta no aceptación de parte de Dios, su corazón se va en picada, se llena de enojo, se llena de ira, se llena de envidia por su hermano. Y Dios se va a pasar el tiempo con Abel y decir, Abel, vení, vamos a tomar un té y a conversar porque vos sos mi favorito. ¿Va en busca de quién? Va en busca de Caín. Fue en busca de aquel que estaba enojado. Él fue en busca de aquel que su corazón se estaba alejando más y más de Dios. Nuevamente, al igual que con el primer pecado, Dios toma la iniciativa. Caín se quedó ahí enojado en su enojo, excelente, bien. Se quedó encerrado en su enojo y lo va a buscar y dice que estaba decaído, estaba con su semblante, con su rostro mirando hacia el piso, es lo que significa esa expresión de decaído. Y Dios toma la iniciativa y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y antes de que le conteste o que le diga nada, porque evidentemente aparte Caín no le contesta, él toma la iniciativa y le dice, versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto. Esto era una oportunidad, era una lección que Dios le quería dar. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Entonces vemos este rechazo de su ofrenda como una oportunidad de Dios de poder enseñarle algo a alguien que su corazón no estaba en el lugar correcto. Hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo una y otra vez. Vos y yo estamos todo el tiempo en situaciones donde a veces no entendemos por qué las cosas no están saliendo bien, no entendemos por qué a veces no estamos en una correcta relación con Dios, donde nosotros estamos enojados, donde nosotros estamos con un corazón, una mala actitud, o donde nosotros estamos sufriendo consecuencias de nuestro pecado y lo experimentamos ya como que acá me están, Dios no sé, me quiere juzgar o esto, aquello, lo otro, y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos una lección. Dios lo que quiere es venir a nuestro encuentro, agarrarnos, tomarnos y decirnos, vení, este es el camino. Vení, no seas cabeza dura, yo te amo, yo te quiero, yo te busco. Vení, acércate de vuelta. Caín, el fin de Caín no era con que presentó una ofrenda y ya no, entonces ahora ya está lejos de la presencia de Dios. No, él solo se empezó a alejar y Dios lo fue a buscar y le dijo, acá está la forma, vení, hacé lo correcto. Vos estás siendo tentado con algo que te va a arruinar completamente la vida y si vos cedés ante eso, no va a haber más esperanzas. Entonces, el pecado amenaza, pero Dios advierte. El pecado amenaza, pero Dios advierte. Este es el primer punto, para algunos están tomando nota. El pecado amenaza, pero Dios advierte, del 1 al 7. Entonces, vemos acá que Dios presenta el pecado personificado. Realmente habla del pecado como alguien aparte y separado de Caín. Porque le dice en el versículo 7, si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia, te desea, te busca, pero tú debes dominarlo. ¿Nos suena esto a otra cosa que leímos recientemente en el capítulo anterior? El domingo pasado.
¿Le suena? El capítulo anterior, cuando Dios está dándole las consecuencias también de su pecado, usa una frase prácticamente igual para hablar de cómo la relación entre Adán y Eva se había roto a consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan que le dice a la mujer? Y desearás, sí, ahí va, tu deseo será para tu marido y él te dominará. O acá en la NTV dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En el hebreo, en el original, es prácticamente la misma frase con una variación mínima. Entonces, de vuelta, estamos viendo justamente una historia donde el centro, vieron que dijimos, el pecado rompe nuestra relación con Dios, nuestra relación los unos con los otros y nuestra relación con la creación. Y esta historia es un ejemplo claro de cómo ahora el pecado es quien viene a querer dominarnos, a querer controlarnos para arruinar por completo nuestra relación con nuestro prójimo, los unos con los otros. Y creo que muchos de nosotros, es tremendo en Romanos 7, ¿se acuerdan en Romanos 7 esta lucha existencial que presenta Pablo? Que dice, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer termino haciendo. Y ¡ay! ¿Quién me librará? Termina diciendo Pablo de este cuerpo de muerte. Nos presenta, él abre su corazón para hablarnos de esta lucha tremenda que él tiene, el mismo apóstol Pablo, un hombre de Dios, cómo él abría su corazón para cómo él también seguía luchando con el pecado. Y no nos pasa a veces en momentos de tentación, en esos momentos donde de repente estamos ahí, entre esa decisión, yo sé que esto está mal, pero ahí tengo esta sensación, esto que me está tentando y que parece que me está dominando, donde realmente pareciera que es algo externo a nosotros que viene y que nos quiere controlar. Y así de fuerte es el pecado, y esta es la imagen que Dios nos pinta. Así como después también nos habla de Satanás, aunque acá no está hablando de Satanás, está hablando de nuestro propio pecado, nuestros deseos pecaminosos, pero también así como se presenta Satanás como un león rugiente, que anda ahí dando vueltas, acechando, buscando a quién devorar. Aquí también el pecado es una bestia que está a la puerta. Está a la puerta buscando dominarnos, buscando destruirnos, pero está a la puerta. El problema es que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pero, por favor, adelante, vení, te he preparado la mesa. Vení, toma control de mi vida, le decimos al pecado. Cedemos completamente y le abrimos la puerta de nuestra vida, dejamos que venga y que controle. El pecado tiene este deseo para abrazarnos completamente. Algunos de ustedes vio no es una muy buena película, pero o alguno que no le vio la película se acuerdan de los dibujitos de Spider-Man. ¿Se acuerdan del Venom? Perdón aquellos, todo lo que estoy dejando medio perdido, pero era ahí este alienígena, este extraterrestre que venía así como un bichito ahí negro y que de repente era en esa simbiosis que se le metía ahí y se lo comía y después, bueno, ahí seguía por ahí andando por la vida el Spider-Man, pero de repente en algún momento tomaba control de él, ¿no? Y muchos de nosotros el pecado es nuestro, somos nosotros, es nuestra responsabilidad, no tenemos la culpa para ninguna alienígena por ahí, ¿no? Pero sí se siente en algunos momentos, donde parece que venimos bien, de repente aparece la tentación y es esa bestia que viene y que está con sus garras así rasgando la puerta a ver si la vamos a abrir, porque nos quiere dominar y quiere tomar control de nosotros y quiere arruinar nuestra vida. ¿Sabes cuál es el problema? Mientras acá Dios a Caín le está diciendo que él tenía esta posibilidad, todos nosotros ya le hemos abierto la puerta al pecado. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, ya éramos completamente dominados por el pecado, completamente vencidos por este pecado. Su deseo es por nosotros, y si nosotros no hacemos lo correcto, Él domina sobre nosotros. Y la palabra de Dios no dice que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, dice Pablo también en Romanos. Por tanto, todos somos Caín. Todos hemos obrado injusticia. Todos somos injustos delante de Dios. Entonces el pecado, el punto 1 dijimos, el pecado amenaza, pero Dios advierte. Punto 2, el pecado nos domina y nos controla. Y acá vemos esta gran escena, la escena central de esta historia. ¿Qué le contesta Caín a Dios? ¿Qué le contesta Caín a Dios?
son bastante más adelante. Le contesta así, pero perdón, yo hago una pregunta, fue una pregunta con trampa, mal yo. Vos estuviste bien, eso le contesta, pero en este momento, nada. Viene Dios a nuestro encuentro, te busca. Vos estabas enojado ahí en una esquina, así mirando para la pared, diciendo, ¡ah! Y nos viene y dice, ¿qué te pasa? Vení, haz lo correcto, el pecado está buscando controlarte. Pero vení, haz lo correcto, seguime, hay esperanza para vos. Y Caín siguió caminando en dirección contraria, en rebeldía, y no le dirigió la palabra a Dios, quien había tomado la iniciativa de ir a su encuentro. Entonces, después que Dios le hace esta pregunta, le hace esta advertencia, ¿qué es lo que vemos? Y Caín llevó a su hermano al campo. ¿No actuamos nosotros a veces de esta manera? Tenemos la palabra de Dios que nos habla de nuestra condición, que nos habla de la amenaza, el peligro del pecado, que nos advierte de cómo nos va a destrozar la vida y nuestras relaciones. Nosotros una y otra vez cerramos la palabra de Dios y nos vamos caminando en dirección contraria. Y dice que ahí fue y buscó a su hermano y en el campo lo asesinó. Entonces, después aparece ahí, sí, la negación. ¿Vieron que yo esto lo dije el domingo pasado? ¿Vieron que el primer pecado fue una desobediencia de comer un fruto de un árbol? Y uno diría, che, ¿qué tan grave se puede poner esto? ¿Cuál es la siguiente escena? El primer asesinato. Así de grave es el pecado. Así de terrible es cuando damos riendas sueltas a nuestro plan, a nuestro creernos más sabios que Dios. En poco tiempo pasamos de un extremo al otro. Por eso es que nosotros creemos en este concepto, en este término teológico que le llamamos la depravación total. ¿Qué significa? Que el hombre, por el pecado que habita en nosotros, estamos completamente depravados. ¿Y eso qué significa? ¿Que no hay gente que haga nada bueno? No. Significa que nosotros, por fuera de la gracia común de Dios, que aún nos guarda, que aún nos resguarda de las consecuencias y de que en nuestro pecado hagamos absolutamente todo lo peor, pero en nuestro corazón está completamente perdido y lejos de Dios. Que en nuestro corazón ya no tiene la posibilidad de volver a elegir y de hacer lo bueno y de limpiar nuestro propio camino. Entonces Dios obra con poder en nosotros para llamarnos, pero nosotros le rechazamos. Y ahí sí, ahí aparece Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano? En el versículo 9. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. Ahora sí le dice, ¿qué le contestas? No lo sé. Asesinato, mentira. Y no solamente se queda con no lo sé, no solamente se hace el inocente, sino que dice, ¿y a mí qué? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Por qué me venís a preguntar a mí? ¿Por qué te metés conmigo? ¿Cuántas veces nosotros no solamente cometemos injusticias, sino que además no nos queremos hacer responsables de nuestras acciones y miramos hacia otro lado? Y bueno, y ahí tenemos esta escena donde le dice en el versículo 10, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y acá vienen las consecuencias para él. Si la consecuencia del primer pecado era la muerte, ¿cuál debería ser la consecuencia de que una persona haya asesinado a otra persona? La muerte. Y miren qué tremendo que de vuelta en el juicio de Dios sobre Caín no aparece la muerte, es un juicio nuevamente lleno de misericordia, lleno de un juicio mucho menor, es un castigo con misericordia. ¿Qué le dice? Mirá, ahora vos te dedicabas a trabajar la tierra no te va a dar fruto, por más que la trabajes, y vas a ser un exiliado, alguien que debía morir en el instante por haber quitado la vida humana que Dios había dado, alguien que se creyó dueño de la vida, alguien que se creyó mejor que su hermano, alguien que fue dominado por la envidia. Dios solamente lo exilia. ¿Y qué es lo que hace Caín? Miren el versículo 13, dice, le da un castigo con una misericordia tremenda, porque Dios podría haber dicho en este momento lo mismo para vos, ojo por ojo, diente por diente, asesinaste a alguien, vas a morir. Sin embargo, en un castigo lleno de misericordia, Caín dice en el versículo 13, mi castigo es demasiado grande, dice. Como dice, ay, pobrecito de mí.
No es como, imagínate, voy a tirar una patada en la cabeza a Seba y yo le digo, hoy de noche no vas a poder mirar dibujitos. ¡Ah! No voy a poder mirar dibujitos. Una exageración tremenda. No, sin lograr ver por la ceguera de su pecado toda la misericordia que Dios estaba teniendo con él. Y nosotros también no somos conscientes, no nos ponemos a pensar toda la misericordia que Dios tiene con nosotros en medio de nuestra rebeldía y de nuestra maldad y toda la paciencia que nos tiene. Entonces el pecado nos domina y nos controla, pero Dios persevera en su plan aún en medio de un mundo corrupto. ¿Qué es lo que pasa? Y acá vamos también medio cerrando, pero vamos a leer y resumir un poquito lo que viene después. Dios le dice, no te preocupes, vos vas a ser exiliado, pero no te van a matar, porque voy a poner una marca en vos que va a dejar claro que no pueden tocar tu vida. ¿Y qué es lo que dice? Dice, bueno, entonces él se fue y se estableció en esa tierra. Y Caín, en el versículo 17, tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Y luego Caín fundó una ciudad. Opa, de alguien que tendría que haber muerto, ahora se funda la primera ciudad. Realmente muchos años pasan en este transcurso, ¿no? Y Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue padre de Mehujael, fue padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El hombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec le dijo a su esposa, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposa de Lamec, maté un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. ¿Qué es todo esto? ¿Está todo esto en la Biblia solamente para llenarnos de información curiosa de lo que pasó en las siguientes generaciones? Bueno, nos sirve como información curiosa de lo que pasó en las siguientes, pero ese no es el propósito central. Primera observación importante de estos párrafos. De aquel que trajo la primera muerte en toda la humanidad, aquel que la causó. Dios no solamente le perdona la vida, sino también permite que mucha más vida surja de él. Y no solamente mucha más vida, ¿notaron lo que nos va detallando alguno de sus descendientes? Todos fueron primeros en algo, en cosas importantísimas. Literalmente de los descendientes de Caín surge lo que hoy le llamamos la cultura. Surge la música, surge la orfebrería, ¿está bien? El trabajo con herramientas. Surge la civilización. Algo que Dios quería, algo que era parte de su plan, que cuando Él dijo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y Dios es tan misericordioso que permite que aún de aquel que trajo la primera muerte, aún así siga habiendo vida. Y no es Dios tan misericordioso con nosotros que aún en nuestra injusticia, aún en nuestro pecado, aún en nuestra rebelión, Él aún así nos permite disfrutar de un montón de cosas de las cuales nosotros no somos dignos. Y segundo, se vuelve uno de sus descendientes varias generaciones después. Tiene una situación bastante compleja. Dice, alguien me atacó y yo lo maté. No es seguro, pero podría parecer alguna especie de alegación a la defensa propia. ¿No? Y él sabía que ahora había otra gente buscando matarlo porque él le había quitado la vida a esta persona. Imagínate, por más que lo hayan atacado, quien mató, como pasa hoy, ¿no? Los ajustes de cuenta. No importa quién tuvo la culpa. Bueno, donde murió uno puede venir la familia o los amigos o lo que sea, y van a querer también buscar esta sed de venganza. Y él se agarra en esto que hizo, en este acto de misericordia que tuvo Dios, con aquel hombre que tuvo envidia, con aquel hombre que se vengó. Caín se venga de Abel simplemente por haber sido aceptado por Dios. Simplemente por haber sido un hombre de fe. Caín se venga de él.
y Dios pone un fin a los ciclos interminables de venganza y dice, no, yo soy el que hace justicia. No, ustedes no hagan justicia. Yo soy el único juez justo y el único que puede traer una justicia verdadera y satisfecha sobre la tierra. Y este descendiente se acuerda de eso y pide, por favor, que sea Dios el que haga justicia en esta situación. Que por favor que los hombres no tomen justicia por mano propia. Y de la misma manera, nosotros tenemos que recordar que aquel que hace justicia es Dios. Aquel que es un Dios, un juez justo, que va a juzgar al mundo, que va a juzgar a las personas por su maldad, es Dios y no nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Porque Dios es el único que puede balancear perfectamente su justicia y su misericordia. Y Él sabe con quién va a derramar su justicia y con quién va a derramar su misericordia o en qué medida. Entonces Dios preserva su plan aún en medio de una cultura corrupta. En este mundo, aunque Dios permitió que haya cultura, que haya vida, que haya civilización, que haya crecimiento, seguía el pecado ahí dominando a la gente, seguía el pecado ahí rompiendo relaciones, seguía el pecado dominando sobre este mundo. Pero Dios igual preserva su plan. ¿Y cómo preserva su plan? Leemos los últimos versículos, 25 en adelante. Dice, vuelve Adán, volvemos atrás en el árbol genealógico, volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, el cual se llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Y fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. También, ¿es linda información esta? Sí, es lindo saberlo, pero ¿qué hay detrás de esto? En el linaje de Caín, vemos cómo el pecado sigue causando caos, causando destrucción, causando muerte. Pero en el linaje, en aquella simiente, en aquella descendencia de la mujer que Dios había prometido en el capítulo 3, que vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente para vencer sobre Satanás y sobre el pecado, sobre este pecado que todo lo destruye. Jesucristo viene de la simiente, de la descendencia de Set, el hijo que viene a tomar el lugar, en palabras de Adán y Eva, el lugar de Abel, aquel que fue brutalmente asesinado. Y miren qué tremendo. Esta historia comienza con un acto de adoración. Caín y Abel viniendo a presentar ofrendas delante del Señor. Y termina con los descendientes de Set, que dice que son los primeros que adoraron al Señor usando su nombre. Dios no solamente da un nuevo linaje para que le podamos adorar, sino que también Dios se sigue dando a conocer progresivamente. No conocían su nombre, Caín y Abel, ahora los hijos de Set conocen su nombre. Dios sigue revelando más de su plan. Dios tiene un plan que no termina. Y hablando de no terminar, vamos a Hebreos capítulo 12 y ahí vamos terminando. Hebreos capítulo 12, búsquenlo, es un pasaje complicado, pero de vuelta vamos a centrarnos en lo más importante, en lo central de este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de la trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está haciendo referencias al Antiguo Testamento, un momento donde Dios se manifestó, ¿no? Dice, porque ellos no podían soportar el mandato, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada. Esto está hablando del pueblo llegando al monte Sinaí, donde se realiza el primer pacto de Dios con el Dios con Moisés y el pueblo. Dice, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Está hablando del pueblo acercándose al primer pacto, a este monte Sinaí, donde Dios iba a escribir las primeras leyes bajo el cual el pueblo se tenía que relacionar con él, ¿no? Dice, en cambio ustedes, versículo 22, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión. Monte Sinaí representa el primer pacto. Monte de Sión, que es Jerusalén, representando el nuevo pacto. Jesús murió en el monte de Sión. Dice, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial,
y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Mira, me está comparando Sinaí, antiguo pacto, Monte de Sion, el nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿No es tremendo? Entonces, esta prédica tiene un título, no se la dije porque no iba a tener sentido hasta el final. El título es Una sangre mejor que la de Abel. Hubo una sangre que fue derramada en el primer asesinato, en la primer gran injusticia, en alguien que se dejó dominar por el pecado. Pero de la simiente de Set, Dios establece que hay esperanza, Dios establece que Él tiene un plan que no va a ser detenido por nada ni nadie. Incluso aquel que asesinó a la simiente de la mujer por quien vendría la promesa. Dios hace que venga un nuevo hijo que viene a tomar su lugar para que el descendiente de la mujer llegara a traer libertad. Y esta descendencia, este Jesús, también fue derramada su sangre. Entonces hay muchas maneras en las cuales la sangre de Jesús es mejor que la de Abel. La sangre de Abel fue tomada, la de Jesús fue ofrecida voluntariamente. La sangre de Abel fue derramada por un pecador. La sangre de Jesús fue derramada por todos los pecadores. La sangre de Abel fue víctima del pecado de otro. La de Jesús cargó en sí mismo, en su cuerpo, con los pecados nuestros. La sangre de Abel era la sangre de un pecador mismo, porque Abel era pecador y él necesitaba ofrecer sus propias ofrendas y sacrificios. La de Jesús fue la sangre de alguien que fue completamente inocente. La sangre de Abel cayó en tierra y maldijo el suelo, pero la sangre de Jesús nos rocía y nos limpia a nosotros de nuestros pecados. La sangre de Abel clama por justicia y por venganza, dice Génesis, pero la sangre de Jesús clama por perdón y reconciliación. Entonces, la sangre de Jesús es mejor que la de Abel. Y Dios tuvo un plan desde el comienzo. Y Dios, podemos ver que aún en medio de nuestra injusticia, aún en medio de una humanidad que nos hemos dejado controlar por el pecado, aún así Dios cumple su plan, aún así Dios ofrece salvación, aún así Dios abre camino, aún así Dios hace justicia. Entonces, arrepintámonos de nuestros pecados antes de que produzca consecuencias mayores en nuestra vida. Aún así, hoy Dios todavía nos dice, el pecado está a la puerta y busca controlarte. Pero si haces lo correcto, que en nuestro caso es, si venís a Cristo, si recibís su salvación, si recibís su esperanza, hay esperanza para vos. Busquemos la fidelidad y adoración sincera a Dios por medio de la fe, así como lo hizo Abel. Busquemos adorar a Dios con fe y no por nuestras obras. No desmayemos al ver la injusticia, aunque parezca que la injusticia está fuera de control y avanza a nuestro alrededor. Tenemos un Dios justo que hace justicia a su tiempo, que castiga el pecado, pero Él también que extiende su misericordia. Confiemos en este Dios que hace justicia de manera perfecta, pero que hizo justicia de manera perfecta en Cristo. Y que en Cristo ya pagó por el pecado de la humanidad y ofrece perdón a todo aquel que se arrepiente. Y entendamos también, recordemos que el sufrimiento del justo no es en vano. Cristo fue el justo que venció el mal definitivamente. Y también Cristo fue el que dijo que cuando a nosotros nos toque sufrir injustamente, podemos confiar. Porque Él nos sostiene, porque vale la pena, porque Él es la justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y la palabra de Dios en Santiago dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Quien produce justicia de Dios es la ira de Dios, que es diferente a la nuestra. A nosotros nos toca por la fe confiar y entregarle las situaciones de injusticia que vivimos a Dios y entregarle nuestra vida a Dios para que nosotros dejemos de vivir en injusticia. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú obres, Señor,
en medio nuestro, para ayudarnos a ver tu salvación, para ayudarnos a verte a ti, Señor, para ayudarnos a entregarnos al poder y al obrar de tu Espíritu en nosotros y a ver cómo la sangre de Jesús fue una sangre derramada injustamente, pero no en vano, injustamente, pero para darnos vida, injustamente, pero para perdonar nuestra maldad. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.